Con la tensión de América Latina y del mundo por el conflicto que vive Bolivia y teniendo en México como asilado político al propio exmandatario boliviano Evo Morales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que el modelo económico y político neoliberal fracasó y lo único que trae a los países de América Latina, como es el caso de México, es pobreza y opresión. Quédate a conocer los pormenores de esta alternativa que da Andrés Manuel López Obrador a través de este libro que presenta, en el que dice que hay una alternativa económica, la economía moral. Quédate a conocer todos estos pormenores. Nada más presumirles que ya está, ya va a empezar a distribuirse para llegar a librerías y ya me dice la editorial que a partir de mañana puede estar en plataformas, en las ventas que se hacen por internet. Aquí está pues el fundamento de nuestra política, lo que se aplica en el periodo post-neoliberal. Ya ven que siempre decían que no había de otra. Aquí está el modelo alternativo hacia una economía moral. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. América Latina atraviesa por una etapa histórica importante, interesante, no solo por el caso que se está viviendo en Bolivia, en donde el expresidente Evo Morales tuvo que renunciar producto de un golpe de Estado. Se encuentra asilado políticamente en México y es este país que está jugando un rol sin duda importante en esta coyuntura histórica de Latinoamérica. Y es que hay otros países que están enfrentando conflictos políticos, sociales y económicos con altos índices de pobreza, de marginación y de violencia, de represión, violencia institucionalizada. Llama mucho la atención lo que el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha fijado como postura en cuanto a la política exterior de México, en donde pues ha tenido intensos enconos políticos y comerciales con Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, tanto que llevó a este país vecino de México en el norte a amenazarlo con la aplicación de aranceles a productos mexicanos, y México tuvo que ceder en una negociación al cerrar la frontera sur con Centroamérica y así evitar el flujo migratorio. Todas estas acciones encuadradas dentro de lo que López Obrador denomina el modelo económico neoliberal. Por eso es interesante este asunto. López Obrador en su conferencia de prensa matutina presentó su libro Hacia una economía moral, que es la propuesta, la alternativa que da el mandatario mexicano a este modelo neoliberal al que tanto critica y al que responsabiliza de hundir a México en la pobreza, en la marginación y de dejar desamparados a sectores vulnerables como los indígenas y la gente de escasos recursos económicos en materia de educación, salud y desarrollo obviamente sustentable. Es por eso que López Obrador dice que a través de este libro da a conocer una propuesta, perdón, para toda América Latina. El texto estará disponible a partir del 1 de diciembre, es a partir del miércoles, en plataformas digitales, de acuerdo con información que Editorial Planeta compartió con el presidente.
López Obrador, al presentar este libro hacia una economía moral que, como había dicho anteriormente, explica el modelo económico promovido por su gobierno, la cuarta transformación. Se va a empezar a distribuir, pero llama mucho la atención lo que el propio mandatario leyó ahí en la conferencia de prensa matutina sobre lo que él plantea y cómo ve al modelo económico neoliberal, que ya se agotó, dice, y América Latina ha tenido que padecer, y Bolivia es un ejemplo de lo voraz, de lo terrible que es este modelo. Escuchemos a López Obrador. Bueno, yo sostengo que la política neoliberal afectó mucho a los pueblos porque significó el saqueo de los recursos naturales y la transferencia de bienes de la sociedad, de bienes de la colectividad a particulares, nacionales y extranjeros. Pero al mismo tiempo ese modelo fue creando contradicciones, porque ningún modelo puede tener éxito si se sustenta en el empobrecimiento de las masas y en el enriquecimiento de las minorías. Este modelo que se impuso en México y en el mundo, el modelo neoliberal, en el caso de México se aplicó casi idéntico en el porfiriato. El modelo neoliberal mexicano es una calca de lo que fue el porfirismo. Por eso hablo de neoliberalismo o neoporfirismo. Es más apropiado en el caso de México hablar de neoporfirismo. Entonces, ¿qué dio como resultado el porfiriato? ¿O a qué condujo? Hubo un progreso con esclavitud. Por eso es importante en este escenario la pregunta, ¿qué pasa en América Latina? ¿Por qué hay tantos conflictos? López Obrador da algunas luces desde su visión, considera que el modelo económico neoliberal es el responsable de todo esto que está pasando en Latinoamérica. Se ha visto envuelta América Latina en conflictos sociales, países como Chile, Ecuador, Bolivia y Perú, que mantienen los focos hacia esta región de América Latina y vaya que llama pues la atención los reflectores que ha tenido América en los últimos meses en el contexto internacional, y es que pareciera que en gran medida López Obrador dice que hay una explotación de los recursos con que cuenta América para ser obviamente utilizada como mina de oro para las grandes potencias mundiales. En este escenario, dice López Obrador, se debe cambiar el modelo neoliberal en América Latina. Esto es interesante porque menciona, por ejemplo, las protestas sociales de Chile y Ecuador son porque el pueblo se cansó de las políticas de desigualdad. Es lo más importante que plantea Andrés Manuel López Obrador, esta desigualdad económica. Dice, llegó el momento de cambiar el modelo neoliberal en algunos países de América Latina. Es tiempo de cambiar lo que se ha hecho por muchas décadas en contra del pueblo. Los gobiernos que no llevan a cabo cambios y siguen con las mismas políticas neoliberales se van a enfrentar a problemas con su pueblo porque la gente ya no quiere que nada más se enriquezcan unos cuantos mientras el pueblo pues sigue en la pobreza.
En este contexto, Andrés Manuel López Obrador dio esta interesante explicación. Escuchemos. Es evidente que, al menos en México, el neoliberalismo resultó un rotundo fracaso. Y esto lo expongo en el libro. ¿Y por qué? Entre otras cosas, por la extravagante corrupción que imperaba. Estamos buscando acabar con la corrupción. Nada más les digo, miren cómo empieza. No, les voy a, porque si no la editorial me va a reclamar, es decir, ya no lo van a comprar. Fíjense cómo empieza el libro, el capítulo 1. La corrupción fue por mucho tiempo el principal problema de México. En la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político. Fenómeno económico y político. La corrupción, sostengo, es un fenómeno económico y político que de manera absurda e interesada ha sido calificado como social o cultural. Acuérdense lo que se decía, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, algo absurdo y ofensivo.